Hola, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos con nuestro amigo Ulises Torrentera para hablar nuevamente sobre la exposición de las bebidas alcohólicas, una vista a su pasado a través de los acervos, lo cual agradecemos nuevamente. Ulises, nuevamente Director, bienvenido al Archivo General del Estado de Oaxaca y pues, como siempre, agradecemos tu tiempo que tienes con no, pues nosotros. muchísimas gracias nuevamente por esta segunda ronda de conversaciones acerca de esta exposición que me parece que es muy, muy interesante. Y creo que quien eh, visite esta exposición encontrará algo muy interesante, cómo a lo largo de los siglos el comportamiento de las autoridades con respecto a las bebidas embriagantes va cambiando, ¿no? Desde una permisividad, digamos, o tolerancia bastante laxa, digamos, hasta prohibiciones, ¿no? Y, por ejemplo, y por razones de índole básicamente económica, cuando, por ejemplo, cuando otorgan esta patente para el cultivo de una agave americana, para realizar pulque. Yo creo que eso es algo bastante interesante porque nos habla no solamente de el permiso en sí para elaborar el pulque, sino también nos habla de la importancia que tenía en términos económicos, no solamente para recibir impuestos o alcabalas, ¿no? Sino también para la producción, y pues nos habla también de que había un consumo. Sí, sí, y como bien dices, ¿no? Esta forma de que el gobierno va asentando la normatividad que se tiene que dar dentro, en este caso, de la producción, a este Antonio F. Farfán, que le dan esta patente para que con su procedimiento de extraer el agave americano, pues es interesante, ¿no? Fechado 1884, y que nos da idea de como también este control, ¿no? No cualquiera podría producir las bebidas alcohólicas. Y acá lo interesante es que por esta patente va a pagar Farfán 30 pesos, ¿no? Que Sí. también es una entrada de dinero dentro del gobierno. Sí, y bueno, en ese mismo tenor, pues podemos hablar sobre este decreto emitido por Antonio López de Santana en 1854 para, para el pago de impuestos de vino, mezcal y aguardiente. Sí, y esta normatividad no solamente es lo que se produce, lo que se comercializa, sino también que estipula las visitas a estos tendajones o de venta de bebidas alcohólicas para ver que se lleven la normatividad, ¿no? Y aquellos que delincan o contravengan este decreto, también se expresa cuáles van a ser las multas por el comercio ilícito del alcohol, ¿no? Entonces, vemos como tú lo manifiestas, Ulises, cómo el Estado se vuelve un eje rector en cuanto al consumo del alcohol, en cuanto al comercio del alcohol, y eso lo que, como tú dices, ¿no? Esta visión de los documentos es que nos permiten acercarnos a diferentes aristas, y yo creo que pues el público que se acerque a la exposición pues podrá mirar toda esta información en los documentos. Sí, porque al contrario, por ejemplo, ya para 1896, apenas unos eh, 30 años posteriores a este decreto, el gobierno, digamos, el gobierno central emite como recomendaciones para detectar bebidas alcohólicas en los diferentes estados de la República, que pueden ser dañinos para la población, ¿no? Y esto es bien interesante porque nos habla también de algo que creo que vale mucho la pena ahondar un poco en ello, porque nos habla de tradiciones, de bebidas ancestrales, seguramente de origen prehispánico, muchas de ellas, y luego las reinvenciones que hacen, como ahora como lo podríamos comparar con los cócteles, ¿no? Quisiera hacer nada más así como muy somero algunas de estas bebidas que se encuentran en el estado de Oaxaca y que hablan pues también de la manera ingeniosa en cómo
habitantes de aquella época, pues preparaban sus bebidas, ¿no? Y bueno, entre ellas está, bueno, el chaunuco, que es una bebida elaborada con frutos agrios fermentados con miel diluida con agua. Entonces, a mí me parece que estas descripciones que hacen de cada una de estas bebidas, pues podría dar pie también como para continuar, como replicarlas y saber cómo podrían saber, ¿no? Otra de estas bebidas es, por ejemplo, el coyote, que se elabora a partir de un pulque inferior, con miel prieta, timbre, que es la corteza de un arbusto, que incluso se sigue utilizando en muchas comunidades de la Sierra Juárez para acelerar de manera natural la fermentación del agave cocido, y que le da un sabor particular a este mezcal. Y bueno, y también hacen referencia a este mismo documento, que está el coyote, pues es una bebida sumamente dañosa, ¿no? Lo dicen en términos generales. Luego, revoltijo, que es tuna molida, raíz de pulque, que no es maguey, hacen la precisión, y mezcal. Otro es tejuino, que también no solamente se elabora en Oaxaca, sino también en muchas partes de la República, que es un maíz prieto, le dicen, que se tuesta y se muele, y es fermentado con agua y piloncillo. Luego pues hay un vino de palmas, que son dátiles asados en barbacoa, molidos e infusionados en agua. Y hay otras dos más, ¿no?, que todavía se siguen utilizando, sobre todo en el Istmo, en la tuba, que es la savia de una palma, que al igual que el pulque se extrae y se toma inmediatamente, que es dulce, pero se puede fermentar y se hace una bebida alcohólica moderada, pero que también pues, es una bebida embriagante. Y luego también un tepache de jobo, que es piloncillo y una raíz de árbol jijique. Y bueno, también otra bebida que es como muy importante, que no solamente se encuentra en Oaxaca, también es el vingarrote. Creo que quien se acerque a estos documentos pues encontrará como una riqueza muy importante de cómo era el consumo de estas bebidas en Oaxaca. Sí, y este documento que estás citando, Ulises, es paradójico, ¿no? Porque es una solicitud del Comité Nacional de la Lucha contra el Alcoholismo, en que está pidiendo información sobre las bebidas alcohólicas del Estado, tipos, producción, reglamentación, etc., donde viene anexado este listado, y como bien tú dices, ¿no?, nos da una visión de bebidas que tal vez no tengamos contempladas actualmente que se produzcan, ¿no? Pero esto nos remite a cómo en diferentes regiones del estado de Oaxaca hay diferente consumo de bebidas y diferente forma de producir estas bebidas, y las cuales, como muy bien tú dices, ¿no?, podríamos rescatar esa producción, esa vieja tradición en estas comunidades donde se daba, y sería interesante, ¿no?, esta Sí. forma yo siempre lo he dicho, la documentación nos permite acercarnos al pasado, y yo creo que en este sentido también pues, sería una invitación a estas comunidades a acercarse y ver esta información. Sí, y bueno, cuando dices que es paradójico, también es cierto, ¿no? Es un tanto irónico porque al prohibirlas, al mismo tiempo están dejando constancia de cómo elaborarlas prácticamente. No es un recetario, desde luego, pero ni es exhaustivo todos los ingredientes, pero a partir de la tradición, pues yo creo que se pueden rescatar muchas de estas bebidas, y seguramente muchas de estas bebidas aún se consumen en muchas comunidades de Oaxaca. Sí. Y bueno, creo que hay pues esta parte de reglamentaciones que existen con la prohibición. Creo que es importante abordarlo, porque después por ejemplo, de este documento, a principios del siglo
XX, que cuando empiezan como estas, de manera ya como más articulada y además federal, esta campaña antialcohólica, y hay, por ejemplo, hay un himno anti, antialcoholismo, y también en este periodo de inicios de los gobiernos revolucionarios y parte de la revolución, se emiten pues diversos decretos y que poco a poco van disminuyendo en la medida en que pasa el tiempo, pero creo que son como, nos hablan de esta intención de los gobiernos revolucionarios de crear como personas nuevas con un régimen también revolucionario y nuevo. Sí, es interesante cómo manifiestas esta situación de cómo se va dando la reglamentación y, por ejemplo, en Tlacolula encontramos un reglamento que ellos formulan para el consumo del alcohol y el pago del impuesto del alcohol, ¿no? También encontramos en Tehuantepec de 1919, también cómo llegan los constitucionalistas y prohíben el consumo de bebidas alcohólicas. Y ellos dicen, no, espérenme, es que con eso se dan un usufructo de rentas, con lo cual se sigue funcionando el gobierno, ¿no? Y vuelven a aprobar el que se vendan las bebidas alcohólicas. Entonces acá nos damos cuenta cómo sí la producción del alcohol llega a ser un buen entrada de dinero a los diferentes municipios, ¿no? Entonces vemos estas diferentes aristas de esta historia, ¿no? Por lo menos, por una parte, sí se produce, sí se consume, y por la otra decir, no, espérenme, no hay que consumir, no hay que, es malo para la salud de los ciudadanos, y se va dando de una forma dual este discurso, ¿no? Y lo interesante es que encontramos esas dos vertientes en los documentos, no solamente una. Sí, creo que es bien interesante porque también estamos hablando también de cómo esta ambivalencia gubernamental en cuanto a la prohibición y la tolerancia a las bebidas, pues es interesante porque contrasta demasiado con, por ejemplo, con Estados Unidos, que en esa época pues, prohíben el alcohol, ¿no? Y eso trae consigo pues toda una serie de efectos sociales pues muy diversos, sobre todo el crecimiento de la organización criminales, ¿no? En México esto no llega a suceder, sí hay prohibiciones, pero se tolera, ¿no? Entonces es algo así como muy paradójico. Paradójico, sí. Sí, creo que también esa dualidad también se da durante el virreinato, ¿no? O sea, sí se permite el consumo de pulque, pero también porque por cuestiones económicas, pues son importantes fuentes de abastecimiento económico para los sucesivos gobiernos, pero también hay esta necesidad de como de justificar que el alcoholismo también es algo que es un mal social que es necesario extirpar, ¿no? Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, es interesante, también hay un documento de 1919, es un trámite de titulación del doctor Pedro A. Vázquez, Sí. que él hace su tesis de la causa frecuente del asexo hepático en la ciudad de Oaxaca, y cómo a través del estudio de diferentes pacientes llega a la conclusión que es malo para la salud, ¿no? Que crea accesos, especialmente en el hígado. El consumirse en ayunas es malo, el alcohol en este caso. Y acá vemos otra parte de la historia, ¿no? De decir, oye, y en la cuestión de la salud, ¿cómo se ve? ¿Cómo se aprecia este consumo? Y acá encontramos este documento de referencia. Sí, que bueno, que también es como parte de algo que desde la época virreinal también hay como muchos estudios
científicos que también abonan en el sentido de que, bueno, el consumo de pulque es nocivo, y esto da como pie también para que desaparezca un poco la tradición del consumo del pulque y se da paso a que el consumidor prefiera, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Y eso, que ya lo habíamos abordado anteriormente, como esta da también pie para esta parte de campañas de consumo de cervezas, ¿no? Que son las compañías cerveceras quienes hacen carteles para promover actividades patronales y fiestas de pueblos, ¿no? Creo que los visitantes que entren a esta exposición, pues van a encontrar, creo que, una fuente muy importante de información, y creo que habría que resaltar algo muy importante, que esto es solamente una muy pequeña parte de lo que hay en los archivos aquí en esta institución. Sí, como bien lo marcas, Ulises, esta solamente es una pequeñísima muestra de la documentación que se resguarda en el archivo histórico. Son 17 documentos los que conforman la exposición virtual, además de 6 fotografías del Patronato del Maguey, por cierto, de 1963. Entonces, precisamente uno de los objetivos de esta exposición es que el público, a través de esta exposición, vea la riqueza que se resguarda dentro de los acervos del archivo histórico, y que tengan idea de que si se animan a venir acá a consultar, es que es un sinnúmero de información la que se va a encontrar, y que pues esta exposición tiene esa idea, acercar al público y que vean qué tan importante es lo que se resguarda en estos archivos. Sí, bueno, me parece que todavía hay como algunos archivos como que nos permiten no solamente enterarnos de cómo era el comportamiento del consumo de bebidas alcohólicas en Oaxaca, sino que también nos habla de este imaginario colectivo social que tiene que ver con patrones culturales, que muchas de las veces continúa perviviendo en las culturas de los pueblos oaxaqueños actualmente. Lo pienso como las fiestas patronales, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, nosotros, esta idea también fue concebida de que nosotros no queríamos que la Guelaguetza que se está llevando para estas fechas se quedara otra vez sin celebrarse, ¿no? Y que se daba ahí también la feria del mezcal. Entonces, ¿no? Esta idea de la exposición surge a través de esto, ¿no? Y como bien dices, toda la manifestación social se va a ver reflejada en estos documentos, y yo creo que eso es muy importante asentarlo. Los documentos no solamente nos permiten acercarnos a un pasado, sino analizar todo lo que ha sucedido, y a través de esa análisis, el crear una entidad, ¿no? de conocerse a sí mismo. Y yo creo que esa es la gran aportación que se puede encontrar dentro de los archivos. Y claro que por esta situación, pues nuevamente los volvemos a invitar que se acerquen a esta exposición de las bebidas alcohólicas en el estado de Oaxaca a través de la plataforma Wix. Y pues, Ulises Torrentera, agradecemos mucho tu tiempo, Muy bien, nuevamente, Jacobo, por habernos ayudado para hablarnos de esta exposición. muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias Hasta luego. a ustedes.